Bueno, querida familia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es para nosotros un gusto podernos comunicar por este medio que nos permite la tecnología para poder llegar a sus hogares. Gracias por permitirnos estar en esta mañana con ustedes. Bien, quiero invitarlos a que oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, por esta charla, Señor, que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. Que seas tu Dios ministrando a cada persona de acuerdo con su necesidad en particular, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que la gracia tuya, Señor, esté en esta charla, Padre Santo, y que tú, Señor, seas preparando el corazón de cada persona que la va a escuchar, Padre Santo, para que puedas tú, Señor, reestructurar sus principios y sus valores, Padre Santo, de tal manera que puedan tener una vida agradable a tus ojos y de bendición para ellos y para sus familias y para la sociedad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, vamos a continuar hoy con otro de los temas importantes de los 10 mandamientos. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el séptimo mandamiento, que es no cometer adulterio, ¿no es cierto? Y vimos que los 6 primeros mandamientos básicamente se dividían en 4 mandamientos que corresponden a cómo manejar nuestra relación con Dios, ¿no? El primer mandamiento es darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, que nada tenga para nosotros un valor superior que el honrar y agradar a Dios con nuestra vida y con nuestros actos. Y el segundo, recuerdan ustedes, es que no debemos aceptar sustitutos de Dios. No debemos practicar la idolatría. No tenemos que darle la gloria a otros seres o otras cosas o otras personas diferentes de Dios cuando Dios es el que nos ayuda, nos bendice, nos guarda, nos protege y nos salva. Dios es el creador del universo y es el creador nuestro. Y por tanto demanda toda la honra debida a su nombre. Para Dios realmente es una ofensa, es una abominación a Dios darle honra a una imagen de alguien o de algo que está en los cielos, o en la tierra o debajo de la tierra, dice la palabra, ¿no? Tenemos que adorar solamente a Dios en espíritu y en verdad. Recordábamos el tercer mandamiento, era no usar el nombre de Dios en vano, y decíamos que esto implica tratar el nombre de Dios con mucho respeto, con reverencia. No debemos tenerlo como muletilla, ni como testigo de nuestros actos, ni como una expresión de angustia o de preocupación o de júbilo. No, tenemos que honrar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sobre todo nombre. Y habíamos hablado también de el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo para santificarlo. Y esto es muy importante porque Dios estableció 6 días de la semana para trabajar y un día para santificarlo y dedicarlo a Dios y a la familia. Y Dios sabe que no debemos trabajar más de 6 días seguidos. Debemos descansar de nuestras labores, pero tenemos que trabajar 6 días a la semana. Esto es algo bien importante, es un mandamiento en el cual Dios establece el trabajo para dignificar al hombre. Y cuando nosotros estamos trabajando 6 días a la semana, estamos obedeciendo la palabra de Dios y por lo tanto somos acreedores de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida por la obediencia a la palabra de Dios. En la iglesia tradicional, pues se toma el trabajo como una maldición, por cuanto Dios dijo al hombre: ganaréis el pan con el sudor de tu frente. Y Dios maldijo la tierra, y esto es cierto. Y dijo: espinos y cardos producirá, y comerás hierbas del campo. De tal manera que Dios estableció realmente la maldición sobre la tierra. Y si vemos los lugares donde estaba el jardín del Edén y vemos toda esa zona de Irak, de Irán, pues realmente es zona que no es nada fértil, solamente crecen espinos y cardos por allí. Pero recordemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros los cristianos no creemos que el trabajo es un castigo. El trabajo es una oportunidad para dignificarnos y para agradar a Dios. Jesucristo, recuerden, que llevó en la cruz del Calvario una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra. Y al llevar esta corona de espinas, de alguna manera es un acto profético
en el cual se demuestra que Jesucristo llevó la maldición de la ruina, la maldición de la tierra. Esa maldición que Dios había lanzado sobre la tierra, Él la llevó en la cruz del Calvario, de tal manera que la tierra ya no más está maldita. Amén. Bien, y el quinto mandamiento tiene que ver ya, y de ahí en adelante vienen otros mandamientos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Por eso en las tablas de la ley figuran a un lado 4 mandamientos y al otro lado figuran 6 mandamientos. De tal manera que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con la familia y con la sociedad. Muy bien. Y recordamos que el quinto mandamiento es honrar a padre y madre y es el primer mandamiento con promesa. Para Dios es supremamente importante la honra en la familia porque es el medio que Dios usa para inducirnos a respetar la autoridad. Inicialmente de los padres sobre los hijos, ¿no? Ya que tienen la función de formarnos como gente de bien, con temor de Dios y con conciencia compasiva hacia los demás. Dios estableció la honra de los padres porque además les dio la función de que impartamos educación a nuestros hijos. Y bíblicamente esta es una responsabilidad de los padres, quienes deben educar a sus hijos de acuerdo con sus principios, no mandarlos a que los eduque el Estado, porque el Estado no puede dar educación, el Estado da adoctrinamiento, que eso es diferente. De tal manera que la responsabilidad de la educación es de los padres. Cuando los educa el Estado, los hijos salen de la familia y regresan viendo a sus padres como sus grandes enemigos que los controlan, que no les dan libertad, que no, y llegan rebeldes y enfilan todas sus armas hacia ellos. Dice en la Biblia que los hijos son como saetas. Saeta es una flecha, ¿verdad? Pero el hombre dice que tiene que guardar sus saetas, ¿no? Y cuando se llena de ellas, dice que la gente lo va a respetar muchísimo. Pero cuando los mandamos a educarlos por parte del gobierno, esas saetas vienen pero contra de los padres, ¿no? Y se nos vuelven un problema. Por eso tenemos que trabajar por la educación en casa. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo de pandemia, porque nos ha permitido tener a nuestros hijos con nosotros en casa, ayudándoles, educándoles, enseñándoles. Y esto es supremamente importante para la educación moral de los niños. Bien, y luego vimos el sexto mandamiento, que es no matar. Es un mandamiento que protege la vida de las personas. Cada vez que el Señor pone una prohibición, no está limitando nuestra libertad. Él está poniendo una prohibición simplemente para protegernos, para bendecirnos, para guardarnos. Y no matar es un mandamiento que protege la vida de las personas. El asesinato se usó mucho en la antigüedad, en muchas culturas, para honrar a dioses falsos, sacrificando la vida de personas en honor a esos dioses, que eran dioses de palo, de piedra, en fin. Hoy, lastimosamente, se sacrifican niños y niñas no nacidas para honrar el libre desarrollo de la personalidad, para honrar al Dios hombre y al Dios mujer, que se sienten con derecho de quitarle la vida a un ser que se está desarrollando en su cuerpo, dentro de un plan de Dios para bendecir a esa persona. Porque cada hijo es de bendición para sus padres, dice en la Biblia. Pero que ella, por estar apartada de Dios, considera que es parte de su propio cuerpo y que de su propio cuerpo y que puede desecharlo como si cortara las uñas. Y hoy también estamos abrogándonos el derecho de quitarle la dignidad a la vida, dándosela a la muerte, practicando la eutanasia, aún en casos en los que no haya una enfermedad terminal. Esto realmente es una aberración. Y hoy vemos que llegamos a otro tema también de gran polémica y es el sexo. Y vamos a darnos cuenta que el Señor hizo estos 6 mandamientos primero con el propósito de prepararnos para este séptimo mandamiento. Y una persona que ha cumplido esos 6 primeros mandamientos, definitivamente le queda muy fácil cumplir el séptimo mandamiento. Pero una persona que no cumple los primeros 6 mandamientos, definitivamente pensar en que este mandamiento de no cometer adulterio sea algo que debiera respetar. Pero el Señor estableció su ley de esa manera. Primero hizo 6 mandamientos,
4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios, 2 que tienen que ver con nuestra relación con los semejantes. Y este último, el séptimo mandamiento, dice que no debemos cometer adulterio. ¿Por qué será? Pues porque nada destruye una familia más rápido que el adulterio. Dios dice que nos ha dado un importante atributo llamado sexo, y usarlo adecuadamente y controlado y expresado dentro del matrimonio es fantástico. Dios tiene siempre una importante razón en todo lo que hace y en todo lo que dice, y por algo estableció que el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Él. Si nos enfocamos en Dios, tendremos la seguridad de que va a ser mucho más fácil cumplir con los demás mandamientos. Pero si además no practicamos la idolatría, honramos a Dios, guardamos su nombre, guardamos el día de reposo, no matamos, no abortamos, ni promovemos la eutanasia, pues indudablemente va a ser muy sencillo guardar un matrimonio en santidad y guardarse uno fuera del adulterio. Porque ya va a ser muy sencillo, porque estamos ya cumpliendo el 60% de los principios establecidos por Dios para tener una vida de bendición y de prosperidad. Y por tanto, casi que por inercia vamos a cumplir con los otros mandamientos, en especial este mandamiento de no cometer adulterio. Y es uno de los pecados más populares en nuestros días, lamentablemente, y uno de los más aceptados en la sociedad. Hoy es natural las relaciones sexuales antes del matrimonio. De hecho, como consecuencia de este libertinaje que hay en Colombia, porque es que en Colombia es un caso increíble, solamente el 16% de los niños nacen en un hogar constituido por un matrimonio entre hombre y mujer. El 84% de los niños que nacen en Colombia vienen por causa de adulterio. Es impresionante, impresionante. Y eso indudablemente trae maldición sobre los hijos. El 84% de los colombianos que han nacido en este siglo, han nacido de relaciones adúlteras, han nacido de relaciones fuera del matrimonio. De tal manera que esto realmente es muy preocupante desde el punto de vista espiritual, porque si nacen con esa tendencia, primero que todo nacen de una relación pecaminosa, pues indudablemente la tendencia del niño es de permanecer en ese pecado, y por lo tanto va a ser una labor muy difícil hacer que la gente vuelva a los caminos del Señor, y ese es un problema grave que tenemos nosotros y una responsabilidad que tenemos como iglesia de tratar de enseñar la verdad para que la gente vuelva a los caminos de Dios. El no darle el primer lugar a Dios nos va a llevar a la idolatría y nos va a llevar a desconocer la revelación de Dios que podamos tener a través de la creación, y la gente no va a poder dimensionar realmente el poder de Dios. No puede entender que la tierra se sostiene por el poder de Dios. Y la gente dice, no, es que es por la inercia, porque está girando alrededor del sol. Bueno, pero entonces, ¿quién sostiene el sol? No, pero es que es por la inercia, porque está la galaxia. Bueno, ¿y quién sostiene la galaxia? ¿Quién sostiene el universo? Dios lo hace. De tal manera que vivir separados de Dios nos lleva a todo tipo de pasiones sexuales vergonzosas, porque la gente no tiene ningún parámetro, no tiene ningún límite, no tiene temor de nada. Y nos lleva a hacer cosas que no convienen. Actuamos entonces en un libertinaje sin límites y nos lleva a caer en el homosexualismo y en todo tipo de prácticas sexuales aberrantes. Pues esa insatisfacción que se manifiesta en el corazón de las personas que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas, se genera por la ausencia de Dios en ellos y quieren llenarla con el placer que se busca de una y otra forma. Y al no sentirse satisfechos, continúan buscando más formas de placer y desarrollan nuevas prácticas sexuales abominables con el fetichismo, la zoofilia, más el homosexualismo, la pedofilia. Y se desarrolla una tendencia incontrolable hacia la pornografía y hacia todo tipo de aberración sexual. Destruye los matrimonios y genera una insatisfacción tal que finalmente genera y deja una gran frustración en la vida de las personas que no logran llenar la plenitud de sus anhelos, llevándolos a una vida de fracaso y de destrucción. Y por esta razón Dios estableció primero esos 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego
el mandamiento de honrar a los padres, que tienen una responsabilidad de educar a sus hijos en su vida sexual. Y luego nos invita a respetar la vida de los demás y la vida propia. Y luego nos advierte que no cometamos adulterio, pues el adulterio causa destrucción, enfermedad y ruina. Veamos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 5. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. El Seol es el cementerio. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no conocieras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Tremendo, ¿verdad? Note que en este versículo 10 dice, el 9, dice, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Resulta que cuando hay adulterio, hay un espíritu inmundo, aquí son los que llaman extraños, que toman el honor de la persona. Y entra un demonio que se llama el demonio cruel. Y cuando hay adulterio, ese demonio cruel entra en la persona adúltera, y si es el esposo o la esposa, después se lo transmite a su pareja, y entra ese demonio cruel a hacerle la vida imposible. Es un demonio que los hace sufrir, que los hace pelear, que los hace hablarse de la peor manera. Es un demonio que se olvida del respeto, de los principios, de todo. Y esa pareja empieza a insultarse y a maltratarse y a decirse las peores cosas que se pueden decir una persona de la otra. Porque ese demonio empieza a controlar la vida de ambos. Y es un demonio cruel que simplemente viene para robar, matar y destruir, pero principalmente para hacer daño. Y dice la palabra de Dios, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, porque indudablemente toda esa situación de amargura trae estrés y trae enfermedad. Y finalmente vas a decir, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de mis pastores, no oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Y vemos que en este capítulo 5 se menciona que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo. Y se le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. Y destacamos que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Y por cierto, la encontramos en este libro tan práctico que es el libro de Proverbios. Recordemos lo que decían los versículos 12 al 14. Dice, y digas cómo aborrecí el consejo. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Y esto nos describe la relación de alguien que se arrepintió por no haber escuchado el consejo. Recordemos que dice en la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y Dios describe en este pasaje cómo era el final de una vida malograda. Creemos que nuestra sociedad actual está cosechando lo que ha estado sembrando. La burda inmoralidad es el resultado de la falta de enseñanza de la palabra de Dios. Y este pasaje presenta el lamento que no tiene respuesta. El remordimiento por no haber sabido dar importancia a los consejos, por haberlos despreciado, por haber sido rebelde. Y esto nos recuerda algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde vimos reiteradas advertencias de los profetas en cuanto a la dureza del corazón de los israelitas y los anuncios del castigo que les vendría. Y al fin ellos
también tuvieron que soportar las consecuencias trágicas de su rebelión. Y por ello viene aquella solemne advertencia del salmista, en donde dice: si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La santidad en el matrimonio es algo que Dios demanda. Y aquí en este mismo texto sigue diciendo: bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de ser derramadas tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Note que ahí habla otra vez de los extraños. Esos son los espíritus inmundos de adulterio, de pornografía, etcétera, que entran cuando hay adulterios. Y continúa diciendo: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Recréate siempre en su amor. Eso también es un mandamiento. A algunas personas ya les está gustando la prédica. Estos versículos describen el amor en el matrimonio, y la palabra de Dios deja en claro que el amor físico y sexual en el matrimonio han de ser santificados y elevados a un nivel muy alto. Y en otros tiempos estos temas se consideraban prohibidos, como si fueran algo sucio o inmoral, incluso entre personas casadas. De hecho, he conocido personas que dicen que no tienen relaciones sexuales a menos que vayan a concebir. Y esto realmente es un fanatismo que no es cierto. Notarán ustedes cómo describe Dios el amor físico en el matrimonio. Dice: en su amor recréate siempre. Y lo eleva a un nivel muy alto. Recordemos que el matrimonio fue proyectado por Dios y dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad. Una parte de la inmoralidad de nuestro tiempo consiste en liberarse del matrimonio, y el matrimonio más bien los están reclamando y los homosexuales como si fuera algún propósito de Dios. Para nada. Al contrario, es una vergüenza. Dios estableció el matrimonio para que sea entre hombre y mujer. Así está escrito en la Biblia. Y para el Hijo de Dios, el hogar cristiano es una figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Y no puede haber una relación más elevada y santa que esta. Y es por tal motivo que resulta alarmante ver que de forma creciente hasta las parejas cristianas se separen. Y esto debería llevar a los dirigentes y responsables de las iglesias a orar intensamente a Dios como un sincero deseo de averiguar qué está mal. Y esta es una indicación más de que la palabra de Dios no está afectando la vida de los cristianos y no está influyendo sobre los medios de la iglesia, sobre los miembros de la iglesia en la forma que debería. Dice la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4: tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios considera que el matrimonio es una hermosa relación, tiene un carácter elevado y santo y no debe ser tratado como algo impuro. Pero veamos el otro lado de la imagen: Dios juzgará a los adúlteros. Así que yo le invito a que no vayas a ser juzgado por Dios, no des oportunidad para que Dios te juzgue por adulterio. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice: vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, entonces nos damos cuenta aquí que el Señor nos pide que tratemos a nuestra esposa con inteligencia, vivir con ella sabiamente. Sabiamente es con conocimiento aplicado a las circunstancias. Vivir con ella sabiamente quiere decir que lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo considerando cómo ella va a reaccionar, cómo ella va a actuar, porque ella tiene una forma de pensar diferente a la nuestra. La mujer necesita ser afirmada, necesita ser aceptada, necesita ser reconocida. Y de esta manera, si nosotros le damos honra y honor a nuestra esposa como a un vaso frágil, y la razón es que ellas son coherederas de la gracia de la vida, entonces nuestras oraciones no van a tener estorbo, van a poder llegar derechito al cielo y el Señor las va a escuchar.
De tal manera que esto es supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esto realmente es una verdadera prueba. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera el uno con el otro, le traen alegría, confianza y pueden arrodillarse a orar juntos, amarse en esa relación, y entonces se presenta esa relación entre Cristo y su iglesia, ¿no? Que tiene que ser una relación de gozo, de alegría. Y podemos asegurarle que Dios puede bendecir y lo hará, y va a bendecir ese hogar en donde la mujer es honrada. Y esto es muy importante. Así pues que la recomendación es que honremos a nuestra esposa. Todos hemos fallado en eso, porque nosotros tenemos una forma de pensamiento muy simple, muy sencilla. El problema que nosotros vemos lo solucionamos y pasó. Para ellas no, ahí quedó, todo está relacionado. Y tenemos que vivir con ellas sabiamente utilizando la cabeza. Sigue diciendo el versículo 20, ¿por qué, hijo mío, has de andar ciego con la mujer ajena y abrazar el seno de la extraña? Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera sus veredas. Este es un versículo interesante. Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera sus veredas o sus sendas. Tenemos que reconocer que Dios nos está observando todo el tiempo. Siempre estamos bajo su mirada. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo, pero se reprimen cuando están ante cristianos o cuando están delante del pastor, y se les escapa de pronto alguna maldición y piden excusas por el lenguaje mal utilizado. Pero a esa gente se le debe decir que no se debe preocupar por las otras personas que están escuchándole, ya que Dios es el que está escuchando todo el tiempo y el que merece nuestra honra y nuestro respeto. Otra versión de este versículo traduce y dice: el Señor está pendiente de la conducta del hombre, no pierde de vista ninguno de sus actos. Y pensamos que Él se pregunta, ¿por qué usted actuaría en la forma en que lo hace? ¿Y por qué las cosas que decimos? ¿Y por qué actuamos de esa manera? Sigamos leyendo. El versículo 22 dice: apresarán al malvado sus propias iniquidades, y retenido será con las ligaduras de su pecado, y morirá por la falta de disciplina, y errará por lo inmenso de su locura. Aquí nos está diciendo que el adulterio es una locura, y es que realmente es una locura el adulterio. ¿Por qué razón? Porque es que a través de las relaciones sexuales se transmiten no solamente las enfermedades de transmisión sexual, sino la vida espiritual se transmite, los espíritus inmundos se comparten, se multiplican. No es que el espíritu inmundo de uno se lo pasa al otro, no, ellos se multiplican ahí. De tal manera así como se transmite una enfermedad, la persona que la transmite sigue teniendo la enfermedad, el que la recibe también la va a desarrollar. Y pasa lo mismo con los espíritus inmundos. Ellos se reproducen a través de las relaciones sexuales y quedan en la persona o en ambas personas, quedan compartidos todos los espíritus inmundos que estén en ellas. De tal manera que es una locura considerar el adulterio, porque le vamos a estar dando todo nuestro honor a esos espíritus inmundos. Van a empezar a tomar control de la vida. ¿Y por qué razón? Porque es que el espíritu está en un nivel superior al del alma. Por eso usted habrá conocido algunas personas que quizás son gente muy bien, chicas muy buenas o muchachos excelentes, pero que de pronto empezaron una relación con alguien que no tiene una conducta similar a la de él, sino que era un poco libertino, etc. Y esta persona termina en los mismos pasos de la otra. Y la razón es la siguiente: el hombre ha sido creado como un ser tripartita, en donde tiene espíritu, alma y cuerpo. Y esta condición del hombre implica que el espíritu está gobernando el alma. ¿El espíritu qué es? El espíritu es nuestra capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual. Entonces, allí desde nuestro espíritu nos podemos conectar con el Espíritu Santo de Dios, o podemos conectarnos también con espíritus demoníacos. En nuestro espíritu también está nuestra comunión con Dios, y además está nuestra conciencia.
Ahí en nuestro espíritu está nuestra conciencia y por eso muchas veces nos redarguye la conciencia porque en nuestra conciencia está impresa la palabra de Dios. Algunos científicos dicen que solamente se ha podido descifrar el 5% del genoma humano. Y cuando se descifre todo, vamos a encontrar que la palabra de Dios está escrita en nuestro ADN. Entonces vemos que en nuestra conciencia está la palabra de Dios y por eso es que la palabra de Dios y nuestra conciencia muchas veces nos redarguye cuando hacemos algo malo. Entonces dijimos que en nuestro espíritu está nuestra capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual, está también nuestra conciencia y está también nuestra intuición. Y la intuición es una capacidad que tiene el hombre de poder hacer algo, alguna cosa guiada por el espíritu, ya sea un espíritu de Dios, sea el Espíritu Santo de Dios o sea un espíritu inmundo. Y por eso es que los espíritus se buscan, ¿no? Y la gente mala se encuentra con gente mala fácilmente, pero también la gente buena se encuentra con gente buena. Entonces vemos que ese espíritu empieza a gobernar el alma. ¿Y el alma qué es? Es nuestro ser social, es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que el espíritu está en una condición jerárquica superior a la del alma y por lo tanto el espíritu va a gobernar nuestra mente, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que hacemos nuestros juicios, va a controlar nuestras emociones, ¿no? Entonces nos va a motivar a que disfrutemos o que hagamos o que logremos, ¿no? Y va a doblegar nuestra voluntad para servirle al pecado. Y vemos que nuestro cuerpo entonces es gobernado por el alma, que a la vez el alma es gobernada por el espíritu. Y nuestro cuerpo, pues indudablemente que son nuestros órganos, son nuestros miembros, es nuestro cuerpo físico, pero también son nuestros sentidos. De tal manera que aquí nos encontramos que si hay un espíritu que está controlando nuestro espíritu, ¿no? O está en nuestro espíritu algún espíritu inmundo, ese espíritu inmundo empieza a controlar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra alma, que es lo que está conformado por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, controlan nuestro ser social. Y por eso es que vivimos esclavos del pecado, porque hay un espíritu que nos está esclavizando a cometer y repetir ese pecado. Ya es un espíritu de pornografía, un espíritu de adicción, un espíritu de homosexualismo, un espíritu de lo que sea. De tal manera que en la medida en que nosotros buscamos a Dios y renunciamos a esos espíritus inmundos, podemos conseguir la libertad para nuestras vidas. Muy bien. Y por eso dice en la palabra de Dios que atarán al malvado sus propias iniquidades. O sea, el pecado nos va a tener atados, amarrados. Vamos a ser retenidos con las cuerdas de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque es que nosotros voluntariamente no podemos romper esas cuerdas, porque esas cuerdas son espirituales, que están por encima de la condición del alma. De tal manera que va a ser muy complicado que una persona que está adicta a la pornografía o a las drogas o al cigarrillo o a la Coca-Cola o a lo que sea, deje eso si no tiene una ayuda espiritual de parte de Dios. Y por eso es que queda amarrado, queda atado con las cuerdas de su pecado. Y dice que morirá por la falta de disciplina, por la falta de corrección. Y errará por lo inmenso de su locura, porque es que es una locura realmente el adulterio. Dios dice que habrá un día para rendir cuentas, de hacer frente a nuestra responsabilidad, el día del justo castigo. Y se está acercando el día de pago. El hombre puede pensar que es un asunto de su pecado que se está saliendo con la suya, pero no es así. Su propia maldad, sus malas obras le aprisionarán y quedará sujeto por las cuerdas de su pecado, dice en la Biblia. El sexo en las relaciones homosexuales es destructivo y perjudicial para la salud. Y fuera del matrimonio, no solamente afecta nuestra salud como un ser humano, sino que afecta emocionalmente y espiritualmente y destruye la armonía del hogar. Dios quiere que usemos el sexo como una herramienta para construir matrimonio. En Hebreos 13:4 dice, maridos y esposas sean fieles el uno al otro. El adulterio es una trampa que destruye las familias. Es una trampa que trae perdición. Es una trampa que trae destrucción. Dice
en este libro de Proverbios, no sea que vuestros trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final. Satanás no vino sino a robar, matar y destruir, y dijimos que el extraño son esos espíritus inmundos que entran en la vida de las personas a través del adulterio. Y finalmente se van a encargar de quitarte tu dinero, de llevarte a la ruina, de llevarte a la quiebra. El adulterio trae esa consecuencia, la ruina. Si usted quiere arruinarse, practique el adulterio. Esa es la forma más rápida de caer en la ruina, el adulterio. De tal manera que no solamente destruye las familias, sino que destruye las finanzas y el patrimonio de la familia. Y por tanto, el adulterio es algo que tenemos que desechar por completo de nuestra vida. No hay forma de que nosotros podamos considerar que el adulterio sea algo bueno. Para nada. Indudablemente el diablo podrá considerar y hacerle pensar que sí puede ser bueno y que es una oportunidad. Y recuerdo el caso de José, por ejemplo, que fue vendido como esclavo. Y la esposa de Potifar, donde él estaba trabajando como esclavo, trató de seducirlo. Y él hubiera podido pensar, bueno, yo estoy solo, no estoy casado, soy soltero. Esta señora viene asediándome y asediándome y asediándome tanto tiempo, su marido finalmente no la atiende, pues yo voy a atenderla, ¿verdad? Pudiera considerar que eso fuera así. Y seguramente si se metiera con ella, posiblemente hubiera podido conseguir hasta su libertad. Y a lo mejor la mujer se hubiera podido separar de Potifar y a lo mejor se hubieran casado ambos, ¿no? Él hubiera podido pensar en su carne eso. Pero él lo primero que consideró fue a Dios. Dijo, no, esto no está bien delante de Dios porque ella es una mujer casada. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que huir de la mujer ajena, de la mujer extraña. De tal manera que él salió corriendo y se expuso a que ella lo acusara. Y realmente ella lo acusó de que él hubiera querido violarla. Y fue a parar a la cárcel. Pero de la cárcel salió a ser el gobernador de Egipto. Dios tenía un plan para su vida. ¿Qué hubiera sido si él se hubiera metido con la esposa de Potifar? Tremendo. Egipto quizás hubiera desaparecido, la gente hubiera muerto de hambre, porque quizás no hubieran administrado esos 7 años de bonanza. Y en los años de sequía se hubiera muerto la población. Pero él hubiera sido un fracasado. Pero por tener en cuenta primero a Dios, Dios le guardó su bendición. Y su bendición no solamente era para él, sino para la familia que lo despreció, para sus hermanos, que lo vendieron como esclavo y que quisieron matarlo. Y que lo negaron y que decían, no, a él se lo comió una fiera en el monte y mira aquí está el vestido todo ensangrentado. Y se lo llevaron al papá y el pobre papá se le partió en el corazón de pensarlo. Y finalmente José salvó a toda la familia y los llevó a vivir en el campo de Gosén, en la delta del Nilo, en donde estuvieron pasando la sequía. Pero el problema es que se acostumbraron a la bendición y se quedaron ahí y fueron esclavizados por el faraón por 400 años. Muy bien, hermanos, esto es para que tengamos en cuenta que el adulterio no vale la pena. Puede ser que el diablo nos pinte pajaritos de oro y que nos muestre que va a ser una relación tremenda, que vamos a experimentar no sé qué más tipo de emociones. Pero esto realmente es un engaño, es una trampa. El adulterio es una trampa, ténganlo en la cabeza. El adulterio es una trampa, no caiga en la trampa. Porque las trampas lo que hacen es apresarlo y destruirlo. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre Celestial, en que podemos escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios del cielo, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo, y que tú, Señor, seas glorificándote en nuestras vidas, Dios. Te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, a vivir una vida de obediencia a tu palabra, Señor, y que podamos vivir una vida sexual
de acuerdo con los planes que tú has diseñado, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro matrimonio. Gracias te damos, Señor, también por los solteros de la iglesia, Señor. Te ruego, Dios, que tú aparejes, Señor, esa ayuda idónea, Padre Celestial, para que puedan conformar matrimonio, Señor, y que puedan procrear, tener muchos hijos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Recuerden entrar por Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Un abrazo.